El hospital estaba tranquilo esa noche en Seúl. Era una fría tarde de invierno de 1998. En la guardería, una pequeña bebé dormía en una cuna de plástico blanca. Tenía solo 3 días. Tenía los ojos cerrados. Sus pequeños puños estaban apretados cerca de su cara. No tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Las enfermeras la encontraron sola a la mañana siguiente. Su madre se había ido. No hubo despedida, ni último beso, solo una cama vacía en la habitación 304 y una bebé que despertaría en un mundo sin la mujer que la dio a luz. Junto a la cuna de la bebé, había una nota. Estaba escrita en papel liso con tinta azul. La letra era temblorosa, como si la persona que la escribió hubiera estado llorando. La nota decía solo unas pocas cosas. Tenía la fecha de nacimiento de la bebé, 15 de diciembre de 1998. Y una frase que resonaría a través de los años. Por favor, dale una vida mejor que la que yo puedo. Eso era todo. Sin nombre, sin número de teléfono, sin dirección, sin forma de encontrar a la mujer que llevó a este bebé durante 9 meses y luego se fue. El personal del hospital estaba de pie alrededor de la cuna. Observaron al bebé dormido. Algunos se enojaron. ¿Cómo podía una madre abandonar a su propio hijo? Otros se entristecieron. Sabían que ninguna mujer toma esta decisión fácilmente. Algo terrible debió haber sucedido. Algo debió haberla obligado a hacerlo. Llamaron a los trabajadores sociales. En cuestión de horas, llegó una mujer llamada señora Kim. Tenía unos 50 años, ojos amables y hombros cansados. Había visto esto antes. Demasiadas veces. Corea del Sur, a finales de los 90, seguía luchando. Las madres solteras se enfrentaban a la vergüenza. Las familias les dieron la espalda. Las mujeres tuvieron que elegir entre sus bebés y la supervivencia. La señora Kim levantó al bebé suavemente. El bebé se movió, pero no lloró. Sus ojos se abrieron por un instante. Estaban oscuros y claros. Luego volvió a dormirse. Tenemos que ponerle un nombre, dijo la señora Kim a las enfermeras. Pensaron un rato. Finalmente, alguien sugirió Ming. Significaba brillante y sabia en coreano. Era un buen nombre, un nombre lleno de esperanza. Tal vez esta pequeña crecería y sería brillante. Tal vez sería lo suficientemente sabia como para entender por qué su madre tuvo que dejarla ir. Llevaron a la bebé Mi a un orfanato al otro lado de la ciudad. Era un edificio gris con ventanas pequeñas. Dentro había hileras de cunas, bebés llorando, niños pequeños jugando, niños esperando, todos esperando a familias que tal vez nunca llegarían. El orfanato no era un mal lugar. Los trabajadores hicieron todo lo posible. Alimentaron a los niños. Cambiaron pañales. Cantaron canciones, pero había demasiados niños y no había suficientes manos. No había suficiente tiempo, no había suficiente amor para todos. Mi creció en ese lugar. Aprendió a sentarse. Aprendió a gatear. Aprendió a caminar agarrándose a los barrotes de su cuna. Otros niños a su alrededor reían, gritaban y jugaban. Pero Mi estaba callada. Observaba todo con esos ojos oscuros y serios. Los trabajadores notaron algo en ella. Le encantaban los sonidos. Cuando alguien encendía la radio en la oficina, Mji dejaba de hacer lo que estuviera haciendo. Inclinaba la cabeza y escuchaba. Todo su cuerpo se quedaba inmóvil. Era como si estuviera absorbiendo la música. Una de las trabajadoras, una joven llamada Hyune, a veces tarareaba mientras trabajaba. Mi la seguía a todas partes. La niña intentaba tararear la misma melodía. Solo tenía 2 años, pero podía recordar melodías después de escucharlas una sola vez. Esta es especial, decía June. Escúchenla. Lleva música dentro. Pero ser especial no te hace menos sola. Por la noche, cuando se apagaban las luces, Minji se acostaba en su cuna y miraba al techo. A veces lloraba, pero no muy fuerte. Solo lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas.
Incluso de pequeña, parecía entender que nadie vendría. Nadie la recogería ni la llevaría a casa. El orfanato guardaba un expediente de cada niño. El de mí era escueto. Fecha de nacimiento, fecha de llegada, revisiones médicas. Eso era todo. En la portada de la carpeta, alguien había escrito, madre desconocida, padre desconocido, sin contacto familiar. Estas palabras la perseguían. Eran su única historia, la única conexión con su lugar de origen, y no le decían nada excepto que no la habían deseado, que no había sido suficiente para que su madre se quedara. Cuando Minji cumplió 3 años, luego 4, empezó a comprender más. Veía a otros niños irse. Familias venían de visita. Parejas extranjeras con cámaras y sonrisas nerviosas. Familias coreanas buscando un niño al que amar. Estas familias paseaban por la sala de juegos. Miraban a los niños y a veces elegían a uno. Mi los veía irse. Se despedía de los niños que había conocido. Una parte de ella se alegraba por ellos. Pero otra parte se preguntaba, ¿por qué yo no? ¿Qué me pasa? Empezó a creer que necesitaba ser mejor, más inteligente, más tranquila, más perfecta. Quizás entonces alguien la querría. Quizás entonces valdría la pena conservarla. La señora Park, la mujer que dirigía el orfanato, tenía un rostro amable, pero ojos tristes. Había trabajado allí. Durante 20 años. Había visto ir y venir a cientos de niños. Se fijó en Ji más que en los demás. Había algo en esta niña, algo en su forma de comportarse, como si ya llevara un peso demasiado pesado para sus pequeños hombros. Una tarde, la señora Park se sentó junto a mí. La niña tenía 4 años. Estaba sentada sola junto a la ventana, mirando la calle. ¿Alguna vez te preguntas por tu madre?, preguntó la señora Park con dulzura. Ji la miró. Esos ojos oscuros eran tan serios, tan mayores para un rostro tan joven. Todos los días, dijo Minji en voz baja. ¿Qué te preguntas? Me pregunto si ella también piensa en mí. Me pregunto si está arrepentida. Me pregunto qué hice mal. La señora Park sintió que se le rompía un poco el corazón. Atrajo a mí hacia sí. No hiciste nada malo, dulce niña. Nada en absoluto. A veces la vida es simplemente dura. A veces la gente tiene que tomar decisiones que perjudican a todos. Pero Mi no estaba segura de creerlo. En lo profundo de su ser, en un lugar que no podía nombrar, cargaba con una herida. Era la herida del abandono, la herida de no haber sido elegida, y moldearía todo lo que vendría después. No lo sabía entonces, pero esta herida un día la llevaría a un piano. Y ese piano la llevaría de vuelta a la madre que dejó esa nota. La madre que escribió esas palabras con manos temblorosas. La madre que se alejó pero nunca dejó de mirar atrás. Por ahora, Mji era solo una niña en un orfanato de Seúl. Solo otra niña esperando. Pero dentro de ella había algo poderoso, algo que no se quedaría callado para siempre. Esperaba el momento adecuado, el sonido adecuado, las llaves adecuadas para desbloquear todo lo que llevaba dentro. La historia de Mji apenas comenzaba. El día comenzó como cualquier otro en el orfanato. Mji despertó en su pequeña cama. Ya tenía 4 años. Se vistió con la ropa que le habían preparado, pantalones azules y una camisa blanca. Estaban limpios, pero desgastados. Muchos niños los habían usado antes que ella. Pero hoy era diferente. La señora Park se acercó antes del desayuno. Su sonrisa puso nerviosa a mí. Mji, ven conmigo. Hoy necesitas lavarte la cara y cepillarte el pelo muy bien. Vienen a verte algunas personas. Mi ya lo había visto antes. Venía gente. Miraban a los niños. A veces se llevaban a un niño a casa, pero nadie había querido conocerla antes. Su corazón empezó a latir más rápido. En la sala de reuniones, 2 personas esperaban. Eran estadounidenses. El hombre era alto, de pelo oscuro y gafas. La mujer tenía una sonrisa cálida y una mirada tierna. Ambos parecían nerviosos.
Se llamaban David y Sarah Chen. David y Sarah llevaban 8 años casados. Habían intentado tener un bebé durante mucho tiempo. Nunca lo consiguieron. Después de muchas lágrimas y muchas oraciones, decidieron adoptar. Querían darle a un niño un hogar, una familia, una oportunidad. Cuando vieron a Amji entrar en la habitación, algo se apoderó del corazón de Sarah. La niña era tan pequeña, tan seria. No sonreía. No corría hacia ellos como hacían algunos niños. Simplemente se quedaba allí, observándolos con atención. Hola, dijo Sarah en voz baja. Había practicado esto en coreano. Me llamo Sarah. Amji la miró, pero no dijo nada. Pasaron 1 hora juntos. David y Sarah intentaron jugar con ella. Le mostraron fotos de su casa en Estados Unidos. Una casa con jardín. Una habitación que podría ser suya. Un perro llamado Buddy lo observaba todo. No mostraba mucha emoción, pero algo se agitaba en su interior. Algo que parecía esperanza. Y la esperanza daba miedo. 3 semanas después, firmaron todos los papeles. Mi se iba a Estados Unidos. Tendría una nueva familia, y también un nuevo nombre. La llamarían Lily. Lily Chen. El día que salieron de Corea, Lily sostenía un pequeño oso de peluche. Era marrón y le faltaba un ojo. Era lo único que tenía. Won, el trabajador que solía tararear canciones, se la había dado años atrás. Lily la abrazó con fuerza mientras caminaban por el aeropuerto. En el avión, Lily se sentó entre David y Sarah. Miró por la ventana como Corea desaparecía bajo las nubes. Estaba dejando el único país que había conocido. El único idioma que hablaba bien. Todo lo familiar se había ido. Sarah se acercó y le tomó la mano. Lily no la apartó, pero tampoco le devolvió el apretón. Era como una piedra, dura, protegiéndose. Había aprendido a no confiar en que las cosas buenas duraran. Cuando aterrizaron en Boston, era primavera. Todo era verde y brillante. La casa era más grande que cualquier otro lugar donde Lily hubiera estado. Su habitación tenía una cama solo para ella. Juguetes en estantes, una ventana con cortinas con flores. Era hermoso, pero parecía un sueño, y los sueños se acaban. Las primeras semanas fueron duras. Lily no hablaba mucho. Comía lo que le daban, pero nunca pedía más. Seguía las reglas a la perfección. Intentaba ser buena, perfecta, porque quizás si lo era, la retendrían. Por la noche, se acostaba en su nueva cama y se sentía extraña. La casa era demasiado silenciosa, demasiado grande. En el orfanato, siempre había ruidos. Abejas llorando, niños hablando. Allí, solo había silencio. Y en ese silencio, sus pensamientos eran demasiado fuertes. Sarah llegaba a su habitación y se sentaba en el borde de la cama. Leía cuentos en inglés que Lily no entendía. Pero la voz de Sarah era suave y amable. Poco a poco, muy poco a poco, Lily empezó a bajar la guardia. David le enseñó palabras en inglés. Era paciente. Señalaba cosas y decía la palabra silla, mesa, agua, cielo. Lily aprendió rápido. Era inteligente, pero se quedaba callada. Hablaba solo cuando era necesario. Pasaron 6 meses. Lily empezaba a entender más inglés. Comía mejor. Incluso sonreía a veces. Pero Sarah y David podían ver que algo se encerraba en ella. Estaba viviendo la vida de una hija. Pero su corazón seguía entre rejas. Un sábado, a Sarah se le ocurrió una idea. Había un centro comunitario cerca. Tenían actividades para niños, clases de música, arte, deportes. Quizás a Lily le gustaría algo allí. Entraron juntas al centro comunitario. Era un edificio antiguo con suelos de madera y techos altos. Había niños por todas partes corriendo, riendo y jugando. Lily apretó fuerte la mano de Sarah. Demasiada gente, demasiado ruido. Entonces lo vio. En un rincón de la sala principal, había un piano.
Era viejo y marrón. Algunas teclas estaban amarillentas por el paso del tiempo. Nadie lo tocaba. Simplemente estaba allí, quieto, esperando. Lily se detuvo. Sus ojos se clavaron en el piano. Algo en su pecho se sentía apretado, como si algo estuviera despertando. ¿Quieres verlo?, preguntó Sara. Lily asintió. Caminaron hacia el piano. Lily extendió una pequeña mano. Tocó las teclas suavemente. Estaban frescas y suaves. Presionó una tecla. Salió un sonido, una sola nota, clara y pura. Presionó otra tecla, otra nota, y luego otra. Sin planearlo, sin pensar, Lily comenzó a tocar. Era solo una melodía sencilla, algo que había oído en la vieja radio del orfanato. No sabía cómo se llamaba, pero sus dedos la recordaban. El sonido llenó la habitación. La gente dejó de hablar. Se giraron para mirar. Esta niña pequeña, de apenas 5 años, tocaba con ambas manos, no a la perfección, pero con sentimiento, como si la música hablara por ella. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Miró a David. Él miraba a Lily con la boca abierta. Cuando Lily terminó, la habitación se quedó en silencio por un momento. Entonces la gente empezó a aplaudir. Lily levantó la vista, sorprendida. Había olvidado dónde estaba. Durante esos 2 minutos, solo había oído música. Esa noche, durante la cena, David y Sara hablaron de lo sucedido. Lily comió en silencio, pero estaba escuchando. Lily, dijo David con dulzura, ¿te gustaría aprender a tocar el piano? Aprender de verdad. Lily lo miró. Por primera vez desde que la conocieron, sus ojos brillaban. Viva, dijo. Era la primera vez que pedía algo. Sara hizo llamadas. Al día siguiente, encontró a una profesora de piano llamada señora Rodríguez. Era una mujer mayor que había enseñado a niños durante 30 años. Aceptó conocer a Lily. Compraron un piano usado y lo pusieron en la sala. No era elegante, pero funcionaba. Cuando se lo entregaron, Lily se quedó parada frente a él un buen rato, simplemente mirando, tocando las teclas. Esa noche, tocó hasta que le dolieron los dedos. Tocó las melodías que recordaba. Inventó otras nuevas. La música brotó de ella como agua de una presa rota. Sara se quedó en la puerta observando. Finalmente comprendió. Lily había estado cargando tanto dentro. Dolor, confusión, miedo, preguntas sin respuesta. No podía expresar estas cosas con palabras. No sabía cómo, pero podía expresarlas con música. Cuando Lily finalmente dejó de tocar y se fue a la cama, se veía diferente, más ligera, como si hubiera dejado algo pesado. Gracias, le susurró a Sara mientras se metía en la cama. ¿Por qué, cariño? Por el piano. Por traerme aquí, por no rendirme. Sara la abrazó fuerte. Nunca nos rendiremos contigo, Lily. Nunca. Eres nuestra hija. Estás en casa. Lily cerró los ojos. Aún no estaba segura de creerlo. No del todo. Pero por primera vez en su vida, tenía algo que era suyo. Algo que nadie le podía arrebatar. La música era suya. Vivía dentro de ella. Y pasara lo que pasara, nadie podría obligarla a devolverlo. No lo sabía entonces, pero este piano le salvaría la vida. Le daría una voz cuando no la tenía. La ayudaría a superar los tiempos oscuros que aún le aguardaban. Y un día, la guiaría de vuelta con la mujer que dejó esa nota en una habitación de hospital en Seúl. Pero esa noche, era solo una niña que había encontrado su primer idioma verdadero. Y en ese idioma, por fin podía empezar a contar su historia. La señora Rodríguez vino a casa para la primera lección un martes por la tarde. Era una mujer bajita, de cabello canoso y manos fuertes. Había enseñado piano a cientos de niños. La mayoría tocó durante unos años y luego lo dejó. Solo unos pocos tenían verdadero talento. Aún menos tenían la dedicación para llegar a ser verdaderamente grandes.
No esperaba mucho de esta lección. Sus padres le habían hablado de Lily, una niña adoptada de Corea. Tímida y callada, había tocado una melodía en el centro comunitario. Eso era bonito, pero muchos niños podían hacerlo. Entonces Lily se sentó al piano. La señora Rodríguez le mostró la forma correcta de sentarse, cómo curvar los dedos, cómo leer las notas más básicas de la página. Lily absorbió todo como una esponja. Su mirada estaba concentrada, intensa. Ahora, intentemos un ejercicio sencillo. La señora Rodríguez dijo que había demostrado una escala básica de 5 notas. Lily la tocó perfectamente. La primera vez, la señora Rodríguez parpadeó. Bien. Ahora intenta esto. Lo hizo más complejo de nuevo. Lily lo tocó con precisión. Durante la siguiente hora, la señora Rodríguez siguió añadiendo dificultad. Cada vez que Lily superaba el reto. Sus dedos eran pequeños pero precisos. Y había algo más. Algo en la forma en que tocaba las teclas. No solo tocaba notas, las sentía. Al terminar la clase, la señora Rodríguez se recostó en su silla. Miró a Sara y a David. ¿Cuánto tiempo lleva tocando? Esta es su primera clase de verdad, dijo Sara. La señora Rodríguez negó con la cabeza lentamente. Eso no es posible. Ninguna niña toca así sin entrenamiento. Aprendió sola, explicó David. Empezó a tocar melodías de oído hace unos meses. La señora Rodríguez miró a Lily, que seguía sentada al piano, tocando las teclas suavemente. Esta niña es especial, dijo en voz baja. Muy especial. Si me dejas enseñarle, si se esfuerza, podría ser extraordinaria. Lily tenía 7 años cuando las lecciones comenzaron en serio. Practicaba todos los días, 1 hora al principio, luego 2, luego 3. Nunca se quejaba. Nunca decía que estaba cansada. El piano no era trabajo para ella. Era respiración. Era vida. La escuela era diferente. Lily seguía siendo tranquila allí. Tenía algunos amigos, pero la mayoría de las veces se mantenía apartada. Los demás niños no la entendían. Era diferente. Se veía diferente. Actuaba diferente. Algunos niños eran amables. Otros no. Un día, un niño de su clase se burló de sus ojos, la insultó. Lily no dijo nada. Simplemente se alejó. Pero cuando llegó a casa, fue directa al piano. Sus dedos volaron sobre las teclas. La música era furiosa, dolorosa, poderosa. Tocó durante 2 horas sin parar. Sara la escuchó. Comprendió. El piano era donde Lily ponía todo lo que no podía decir. Para cuando Lily tenía 9 años, estaba tocando piezas con las que a los adolescentes les costaba trabajo. Mozart en Chopin. Sus dedos se movían más rápido de lo que parecía posible. Pero no era solo velocidad. Era la emoción en su forma de tocar. Cuando tocaba algo triste, la gente lo sentía en los huesos. Cuando tocaba algo alegre, la sala parecía iluminarse. La señora Rodríguez la inscribió en una competencia local. Lily era la más joven allí. Llevaba un sencillo vestido negro que Sara le había comprado. Subió al escenario y se sentó al piano de cola. Sus pies apenas tocaban los pedales. El público esperó. Lily comenzó a tocar. La sala se quedó en silencio. Incluso los jueces se inclinaron hacia adelante. No era una niña tocando. Era una artista, una voz que pronunciaba notas en lugar de palabras. Cuando terminó, hubo una larga pausa. Luego comenzaron los aplausos. Cada vez eran más fuertes. Lily ganó el primer lugar. También ganó el premio a la favorita del público. Después, la gente se acercó a sus padres y les preguntó, ¿dónde estudió antes? Preguntaron, ¿quién era? Su maestra en Corea. Se preguntaban. Sara y David explicaron que la señora Rodríguez era su única maestra, que solo llevaba tocando 2 años. La gente no les creía. Las competencias continuaron. Locales, luego regionales,
luego estatales. Lily ganó casi todas. Para cuando tenía 11 años, los periódicos escribían sobre ella. La prodigio del piano de Boston, niña coreana adoptada, encuentra su voz. A Lily no le importaba la atención. No le gustaban las cámaras. Ni las entrevistas. Solo quería tocar. El piano era el único lugar donde se sentía completamente ella misma, completamente segura. Pero algo estaba sucediendo dentro de ella que nadie podía ver. Cuanto más ganaba, más presión sentía. La gente esperaba que fuera perfecta. Esperaban que ganara siempre. Empezó a creer que su valor estaba ligado a su forma de tocar. Si tocaba bien, era valiosa. Si cometía un error, no valía nada. Era la vieja herida. La herida de haber sido abandonada. La herida que susurraba: tú tienes que ganarte el amor. Tienes que ser perfecta o te abandonarán de nuevo. Empezó a practicar 6 horas al día, luego 7, luego 8. Sara y David se preocuparon. Le dijeron que se tomara descansos, que jugara con amigos, que simplemente fuera una niña. Pero Lily no podía parar. El piano ya no era solo música. Era su prueba, su evidencia de que merecía existir, de que valía la pena conservarla. Cuando tenía 12 años, un hombre de un conservatorio de música de Nueva York fue a escucharla tocar. Se llamaba señor Brennan. Era el director de admisiones del Conservatorio Juvenil de Manhattan, una de las mejores escuelas de música del país. Estaba entre el público en una competencia en Hartford. Lily tocó una pieza difícil de Rachmaninoff. Estaba pensada para manos adultas, con habilidad adulta, pero la tocó con una profundidad que hizo llorar a la gente. Después de la actuación, el señor Brennan llegó tras bambalinas. Se presentó a Lily y a sus padres. Quiero ofrecerle a Lily una beca completa para nuestro conservatorio. Dijo que estudiaría con los mejores profesores del mundo. Estaría con otros jóvenes músicos de su nivel, pero eso significaría mudarse a Nueva York. David y Sara se miraron. Esto era enorme. Le cambiaría la vida. Pero Lily solo tenía 12 años. ¿Qué opinas, Lily?, preguntó Sara. El rostro de Lily estaba serio. Quiero ir. Quiero ser la mejor. Necesito ser la mejor. Algo en la forma en que dijo, necesito, hizo que a Sara le doliera el corazón. ¿Pero cómo podían decir que no? Este era el don de Lily, su pasión, su camino. 3 meses después, la familia Chen se mudó a Nueva York. David encontró un traslado laboral. Sara encontró trabajo en un hospital. Consiguieron un apartamento en Manhattan. Lily empezó en el conservatorio. La escuela era intensa. Todos allí tenían talento. Todos habían sido los mejores de su ciudad natal. Ahora competían todos juntos. Los profesores eran exigentes. Las expectativas eran altísimas. Lily prosperó en ciertos aspectos. Le encantaba estar rodeada de otros músicos serios. Le encantaba el reto, pero la presión se hacía cada vez mayor. Practicaba de 8 a 9 horas al día. Le dolía la espalda. Tenía los hombros tensos. A veces tenía las manos tan acalambradas que no podía sostener un lápiz. Pero seguía adelante porque detenerse no era una opción. Detenerse significaba que era común y corriente, y ser común significaba que podía volver a quedarse atrás. Su profesor en el conservatorio, el profesor Elliot, era brillante pero frío. La presionaba mucho. Cuando tocaba bien, no decía nada. Cuando cometía un pequeño error, él la detenía, le decía. Desde el principio, Lily volvía a empezar una y otra vez. Un día tocó una pieza a la perfección, sin un solo error. Al terminar, lo miró, esperando su aprobación. El profesor Elliot asintió una vez. Aceptable, pero puedes hacerlo mejor. Excelente no es suficiente. Debes ser excepcional. Lily se fue a casa esa noche y tocó hasta la medianoche. Sara entró y la encontró llorando, todavía tocando. Lily, para.
Necesitas descansar. No puedo, dijo Lily. Tengo que ser excepcional. Tengo que valer la pena. ¿Valer qué? Valer la pena conservarla. Sara la apartó del piano. La abrazó fuerte. Lily Chen, lo vales todo. No por cómo tocas, no por lo que puedes hacer, solo porque eres tú. ¿Me oyes? Pero Lily no oyó. O tal vez no pudo permitirse oír. Porque si creía que era suficiente tal como era, ¿qué habría pasado con la historia que se contaba a sí misma, la historia que decía que la habían abandonado porque no era lo suficientemente buena? Si esa historia no era cierta, entonces su madre la había abandonado sin motivo alguno. Y eso era aún más difícil de aceptar. Así que siguió tocando, practicando, intentando demostrar algo que jamás podría demostrarse solo con la música. A los 13 años, Lily Chen era conocida en todo el país. Había actuado en importantes salas de conciertos. Había salido en televisión. Las revistas musicales escribieron artículos sobre ella, pero por dentro se estaba desmoronando. La sonrisa que lucía ante las cámaras no era real. La confianza que mostraba en el escenario era una armadura. En el fondo, seguía siendo esa niña del orfanato que se preguntaba por qué no era suficiente. La tormenta se avecinaba y pronto estallaría. Lily tenía 15 años cuando empezaron a aparecer las grietas. Por fuera, todo parecía perfecto. Era la mejor de su clase en el conservatorio. Había ganado más concursos de los que nadie podía contar. Músicos famosos conocían su nombre. La llamaban genio, pero por dentro se sentía ahogada. Practicaba 10 horas al día, a veces más. Se despertaba a las 5 de la mañana e iba directa al piano. Practicaba antes de clase, durante el almuerzo, después de clase, hasta bien entrada la noche. Le dolían los dedos constantemente. Le dolían las muñecas, pero aguantaba el dolor. Dormía poco. Se quedaba en la cama y su mente corría a mil. Pensaba en los errores del día, en las notas que había tocado mal, en los ritmos que no eran perfectos. Se levantaba a las 2 de la mañana y practicaba de nuevo, intentando arreglar lo que no funcionaba. Sara y David vieron desaparecer a su hija. Apenas comía. Ya no reía. No tenía amigos fuera del conservatorio. E incluso allí, mantenía las distancias. Veía a los demás estudiantes como competencia, no como compañeros. Lily, necesitas descansar, le dijo David una noche. Tu cuerpo necesita un descanso. Estoy bien, dijo ella, sin levantar la vista de sus partituras. No estás bien. Te ves agotada. Tengo una audición próximamente. Audiciones internacionales de jóvenes concertistas. Tengo que estar lista. ¿Qué? ¿Qué pasa si no eres perfecta en esta audición?, preguntó Sara con dulzura. Lily levantó la vista. Su mirada era feroz, desesperada. Entonces todo fue en vano. Todo lo que he hecho, todo lo que he sacrificado. Si no soy la mejor, ¿quién soy? Esa pregunta flotaba en el aire como humo. Las audiciones internacionales para jóvenes concertistas eran las más importantes de su vida. Los ganadores tocarían con grandes orquestas. Conseguirían contratos de representación discográfica. Esta audición podría impulsar una verdadera carrera. Lily tenía 17 años. Esta era su oportunidad. Se preparó durante 6 meses. El profesor Elliot la exigió más que nunca. Cada lección era brutal. Destrozaba su forma de tocar. Nada era suficiente. Tenía que ser impecable. Estás compitiendo contra los mejores jóvenes músicos del mundo. Él le dijo que el segundo puesto no significaba nada. Debes ganar. Debes ser perfecta. Lily le creyó. Tenía que ganar. Tenía que demostrar que todas las horas, todo el dolor, todo el sacrificio significaban algo. La semana anterior a la audición, apenas durmió. Practicó hasta que le temblaron las manos. Dejó de comer a diario. Solo tomaba café y comía lo que fuera rápido. Su cuerpo estaba agotado, pero no le importaba. Lo único que importaba era el piano.
La noche anterior a la audición, practicó hasta las 3 de la mañana. Tocó la misma pieza una y otra vez. Una obra difícil, técnicamente exigente y emocionalmente intensa. Tenía que ser perfecta. Cuando finalmente se acostó, no pudo dormir. Miraba al techo, con el corazón acelerado. Sus manos se movían bajo las mantas, practicando las digitaciones en el aire. La audición se celebró en una hermosa sala de Manhattan. 50 jóvenes pianistas de todo el mundo estaban allí. Solo 3 ganarían. Los jueces eran músicos, directores y profesores famosos. Lo habían escuchado todo. Buscaban algo excepcional. Lily era la número 1. Tuvo que esperar casi todo el día. Se sentó entre bastidores, con las manos cruzadas sobre el regazo. No habló con nadie. Solo respiró e intentó mantener la calma. Finalmente, la llamaron. Lily Chen subió al escenario. El piano estaba allí, negro y brillante bajo las luces. Los jueces estaban sentados en la oscuridad del auditorio. Apenas podía verles las caras. Se sentó. Ajustó el banco. Puso las manos sobre las teclas. Por un momento, todo quedó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que creyó que los jueces podían oírlo. Entonces empezó a tocar. Al principio, fue perfecto. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas. Cada nota era precisa. Cada frase tenía una forma hermosa. Tenía el control. Pero a mitad de camino, algo sucedió. Su mano izquierda se acalambró. Un dolor agudo le atravesó la muñeca. Empujó con fuerza. No podía parar. No pararía. El dolor empeoró. Su mano empezó a temblar levemente, pero lo suficiente como para perder una nota. Luego otra. El ritmo flaqueó. No, no, no. Intentó recuperarse. Intentó retomar el rumbo, pero el dolor era insoportable. Y peor que el dolor era el pánico. Estaba cometiendo errores frente a los jueces en la audición más importante de su vida. Apenas terminó la pieza. Las últimas notas sonaban débiles. Insegura, se levantó. Hizo una reverencia. Salió del escenario. En cuanto la perdieron de vista, sus piernas cedieron. Se desplomó en el suelo. Todo su cuerpo temblaba. No podía respirar bien. El mundo daba vueltas. Alguien pidió ayuda. Llegó un médico. Le hicieron preguntas, pero no pudo responder. Simplemente repetía, fracasé, fracasé, fracasé. Llamaron a sus padres. Sara y David corrieron a la sala. Encontraron a Lily en una habitación trasera, sentada en el suelo, con la mirada perdida. Lo arruiné, susurró. Trabajé muy duro y lo arruiné. Está bien, dijo Sara, abrazándola. Es solo una audición. No es solo una audición. Lily gritó. Lo es todo. Si no soy la mejor pianista, ¿quién soy entonces? ¿Cuánto valgo? David se arrodilló a su lado. Lily, eres nuestra hija. Eso es lo que eres. Eso es lo que te hace valiosa. No el piano. No ganar. No podías oírlo. Estaba demasiado sumida en la espiral. Demasiado perdida. 2 días después, se anunciaron los resultados. Lily Chen había ganado el primer lugar. A pesar de los errores, a pesar de la lucha, los jueces habían visto algo en su forma de tocar. Vieron la emoción pura, la profundidad, el arte. Debería haber estado feliz. Pero cuando llamaron para decírselo, no sintió nada, solo vacío. Esa noche, hubo una pequeña ceremonia para los ganadores. Lily tuvo que subir al escenario y aceptar su premio. Tuvo que sonreír, estrechar manos y agradecer a la gente. Lo hizo todo como un robot, siguiendo los pasos. Cuando llegó su turno de tocar una pieza corta para el público, se sentó al piano. Puso las manos sobre las teclas y entonces algo dentro de ella se rompió. No pudo hacerlo. No pudo tocar. Sus manos no se movían. El público esperó. El silencio se prolongó.
La gente empezó a susurrar. Lily se levantó. Salió del escenario. Salió del edificio. Siguió caminando hasta encontrar un banco en un parque oscuro y allí se desplomó. Sara y David la encontraron una hora después. Estaba sentada allí, mirándose las manos. No puedo más. Ella dijo, ya no puedo tocar. Ya no puedo ser esta persona. La llevaron al hospital. Los médicos dijeron que sufría de agotamiento extremo, agotamiento, ansiedad y depresión. Su cuerpo le había estado diciendo que parara durante meses, pero ella había ignorado todas las señales. La mantuvieron en el hospital durante 2 semanas. Dormía, comía, hablaba con los médicos. Lloró mucho. Años de lágrimas. Que nunca se había permitido llorar. Una terapeuta la visitaba todos los días. Su nombre era Doctora Washington. Era una mujer negra de voz tranquila y mirada paciente. Háblame de tu madre, le dijo la doctora Washington un día. ¿Cuál? Preguntó Lily. La que te dio a luz. Lily estuvo callada mucho tiempo. No la recuerdo. Me dejó cuando tenía 3 días. ¿Cómo te hace sentir eso? Como si no fuera suficiente. Como si algo estuviera mal conmigo. Como si tuviera que ganarme el derecho a que me conservaran. ¿Y el piano? ¿Qué significa para ti? Lily pensó en esto. Realmente lo pensó. Era una prueba. Una prueba de que yo era especial. De que valía algo. De que merecía existir. Y ahora no lo sé. Si no soy pianista, ¿quién soy? El doctor Washington se inclinó hacia adelante. Esa es la pregunta que debes responder. Lily. No quién eres cuando tocas. Quién eres cuando eres solo tú. Sin piano, sin público, sin jueces, solo tú. Esa pregunta aterrorizó a Lily más que cualquier audición. Cuando salió del hospital, tomó una decisión. No tocaría el piano durante 6 meses. Necesitaba aprender quién era sin él. Sara y David la apoyaron. El profesor Elliot no. Dijo que estaba tirando su carrera por la borda, que estaba siendo una tonta. Pero a Lily no le importaba lo que él pensara. Por primera vez en su vida, se estaba priorizando a sí misma. No a la música, ni a las competiciones. El piano estaba en la sala, en silencio. Lily pasaba junto a él todos los días. A veces, quería tocar. Le picaban los dedos por tocar las teclas, pero se resistía. Empezó a ver al doctor Washington 2 veces por semana. Hablaban de todo, de su carrera, del orfanato, de sentirse abandonada, de intentar ganarse el amor a través de la perfección. No se puede ganar el amor. Lily, la doctora Washington, dijo, el amor verdadero se da libremente. No porque lo merezcas, no porque seas perfecta, solo porque eres tú. Lily quería creerlo. Pero era difícil. Significaba dejar atrás la historia que había cargado toda su vida. La historia que decía que tenía que ser extraordinaria para importar. Durante esos 6 meses, algo cambió en Lily. Empezó a darse cuenta de que había estado huyendo. Huyendo del dolor de ser abandonada. Huyendo del miedo a no ser suficiente. El piano había sido su escape. Pero también había sido su prisión. Ahora tenía 18 años. Tenía que decidir qué hacer. Podía volver al conservatorio. O podía alejarse de la música para siempre. O podría encontrar una nueva relación con el piano, una más sana, basada en el amor, no en el miedo. No sabía qué elegiría. Pero por primera vez, supo que tenía una opción, y eso marcó la diferencia. El piano estaba en la sala cubierto con un mantel blanco. Habían pasado 6 meses desde que Lily lo tocó. 6 meses de terapia. 6 meses aprendiendo a ser algo más que una pianista. 6 meses de silencio. Era un martes por la tarde cuando todo cambió. Lily estaba sentada junto a la ventana leyendo un libro. El apartamento estaba en silencio. Sara estaba en el trabajo. David estaba en el trabajo. Eran solo Lily y sus pensamientos. Entonces lo oyó.
Música del apartamento de al lado. Alguien tocaba el piano. No muy bien. Las notas eran torpes. El ritmo no era el adecuado. Pero había algo alegre en ello. Algo libre. Lily escuchó. Sus dedos temblaban. Durante 6 meses, había evitado el piano como si fuera veneno. Pero ahora, escuchando esa música imperfecta, sintió algo diferente. Ni presión, ni miedo, solo un suave tirón. Como una vieja amiga que la llamaba. Se levantó. Caminó hacia el piano. Retiró el mantel blanco. La madera estaba polvorienta, pero seguía siendo hermosa. Se sentó en el banco. Levantó la tapa. Sus manos se posaron sobre las teclas. Tenía miedo. ¿Y si los viejos sentimientos volvían? ¿Y si caía en la misma trampa? Pero entonces recordó lo que había dicho el doctor Washington. Puedes amar algo sin dejar que te defina. Puedes volver a lo que te hirió y cambiar la relación. Lily respiró hondo. Tocó una tecla, una sola nota. Sonaba pura, clara, solo una nota, no un juicio, no una prueba, solo sonido. Tocó otra nota, luego una escala, luego una melodía sencilla. Nada sofisticado, nada difícil, solo música por el placer de la música. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero eran lágrimas diferentes. No lágrimas de dolor ni frustración. Lágrimas de reconocimiento, como ver a alguien a quien amabas después de mucho tiempo separadas. Tocó durante 20 minutos. Al parar, se sintió más ligera. El piano ya no era su amo. Era solo un instrumento, una herramienta de expresión, no una medida de su valía. Esa noche, durante la cena, les comunicó a sus padres su decisión. Quiero volver a la escuela, pero no al conservatorio. Quiero ir a una universidad normal. Quiero estudiar música, pero también quiero estudiar otras cosas, psicología, tal vez terapia. Quiero entender por qué la gente sufre y cómo se cura. Sara sonrió. David se acercó a la mesa y le apretó la mano. Eso suena perfecto, dijo. 4 meses después, Lily se matriculó en Juilliard. Pero esta vez era diferente. No solo estudiaba interpretación de piano. Tomaba clases de musicoterapia, psicología y desarrollo humano. Quería entender cómo la música podía ayudar a la gente a sanar. Su nueva profesora de piano era diferente a la profesora Elliot. Se llamaba señora Rivera. Tenía unos 60 años, cabello canoso y ojos cálidos. En la primera lección, no le pidió a Lily que tocara. Simplemente habló con ella. ¿Por qué tocas el piano?, preguntó la señora Rivera. Lily reflexionó. Hace un año, habría dicho que quería ser la mejor, ganar, demostrar mi valía. Pero ahora toco porque la música dice cosas que las palabras no pueden. Toco porque me conecta con algo más grande que yo misma. Toco porque me ayuda a sentir. Rivera sonrió. Bien. Por eso hacemos música. No para ser perfectas, ni para ganar premios, sino para ser humanas, para conectar, para sentir. Bajo la guía de la señora Rivera, la forma de tocar de Lily cambió. Seguía siendo técnicamente brillante, pero ahora tenía algo más. Tenía verdad. Tenía vulnerabilidad. No intentaba impresionar a nadie. Intentaba comunicarse. Un día, la señora Rivera le habló de una oportunidad de voluntariado. Había un hogar infantil en Brooklyn. Necesitaban a alguien que enseñara música a niños en hogares de acogida. Creo que serías buena en esto, dijo la señora Rivera. ¿Entiendes lo que sienten esos niños? ¿Has estado donde están? Lily estaba nerviosa, pero dijo que sí. El hogar infantil era un edificio de ladrillo con un pequeño parque infantil. Dentro había unos 30 niños, de entre 5 y 17 años, todos esperando a sus familias. Todos con heridas. Lily empezó a dar clases de piano 2 veces por semana. Al principio, los niños se mostraban escépticos. Otro voluntario que acababa por irse. Otra persona que los decepcionaba. Pero Lily seguía volviendo semana tras semana. Era paciente. Era amable.
Nunca los presionó. Había un niño llamado Marcus. Tenía 10 años, estaba enojado y a la defensiva. No quería aprender piano. Decía que era una tontería. Pero Lily vio más allá de la ira. Vio el dolor subyacente. No tienes que tocar si no quieres, le dijo. ¿Pero puedo enseñarte algo? Marcus se encogió de hombros. Lily se sentó al piano. Tocó una pieza que había escrito. Se trataba de estar perdida, de estar enojada, de sentir que nadie la entendía. La música era oscura y tormentosa. Luego cambió. Se volvió más suave, esperanzadora, como un amanecer después de una larga noche. Cuando terminó, Marcus la miraba fijamente. ¿Te lo inventaste? Sí, lo escribí sobre mi propia vida, sobre ser adoptada, sobre sentir enojo con mi madre biológica por dejarme. Los ojos de Marcus se abrieron de par en par. ¿Tú también fuiste adoptada? Sí. De Corea. Cuando tenía 4 años, algo cambió en el rostro de Marcus. ¿Sigues sintiendo enojo? A veces, pero sobre todo, me siento triste, y a veces me siento bien. Los sentimientos cambian como la música, fuerte y suave, rápido y lento. La semana siguiente, Marcus preguntó si podía tocar el piano. Lily le mostró dónde estaba el do central. Presionó la tecla y sonrió. Esa sonrisa fue el comienzo. Durante el año siguiente, Lily vio a muchos niños entrar por esas puertas. Les enseñó música, pero más que eso, les mostró que su dolor podía convertirse en algo hermoso. Que podían tomar lo que les dolía y transformarlo. Aprendió tanto de ellos como ellos de ella. Vio su resiliencia, su esperanza, su capacidad de amar incluso después de haber sido heridos. Esto la cambió. Durante este tiempo, Lily también comenzó a componer. Nunca antes había escrito su propia música. Siempre había interpretado lo que otros escribían. Pero ahora tenía cosas que decir, historias que contar, emociones que expresar. Escribió una pieza titulada Carta a una madre que nunca conocí. Resumía todo lo que nunca había podido expresar. Todas las preguntas, toda la ira, todo el anhelo y, finalmente, algo parecido al perdón. La pieza duraba 10 minutos. Empezó con una sola nota, solitaria, inquisitiva. Luego se convirtió en algo complejo y doloroso, notas discordantes que chocaban. Luego, se resolvió en algo pacífico. No exactamente feliz, sino aceptando en paz las preguntas sin respuesta. Se la tocó a la señora Rivera. Cuando terminó, su maestra estaba llorando. «Esto es lo mejor que has tocado», dijo la señora Rivera. «Porque es tuyo, es cierto. Debes compartirlo con el mundo». Lily no estaba segura de estar lista. Pero la señora Rivera presentó la pieza a un concurso de composición sin decírselo a Lily. 2 meses después, Lily recibió una llamada. Tenía una. No solo eso, sino que un famoso director llamado Maestro Chen había escuchado la grabación. Quería que la interpretara con una orquesta completa. En el Carnegie Hall, a Lily se le paró el corazón. El Carnegie Hall, el sueño de todo músico clásico, la sala de conciertos más famosa del mundo. Pero esto era diferente a los concursos en los que solía participar. No se trataba de demostrar su valía. Se trataba de compartir algo real, algo vulnerable, algo verdadero. Ella dijo que sí. Fijaron la fecha. 1 año después, diciembre de 2017. Eso le dio tiempo para prepararse. No solo para la música, sino para sí misma. Necesitaba estar lista para subirse al escenario y abrir su alma. Ese año fue intenso, pero diferente al anterior. Practicó mucho, pero también descansó. Comió bien, durmió bien, pasó tiempo con amigos. Vivió una vida equilibrada. Continuó enseñando en el hogar de niños. Continuó sus estudios. Continuó la terapia con el Dr. Washington. Todo esto formaba parte de la preparación para Carnegie Hall, porque esta actuación no se trataba solo de sus dedos sobre el teclado. Se trataba de su corazón, su historia,
su verdad. A medida que se acercaba la fecha, Lily empezó a pensar más en su madre biológica, la mujer que la abandonó, la mujer que había moldeado su vida con su ausencia. Se preguntaba, ¿dónde estaba ahora? ¿Seguía viva? ¿Pensó alguna vez en el bebé que dejó atrás? ¿Sabía en qué se había convertido ese bebé? Una noche, Lily habló con Sara sobre ello. Creo que quiero encontrarla, a mi madre biológica. Quiero saber quién es. Quiero saber por qué. Sara guardó silencio un momento. Luego dijo, ¿estás lista para lo que puedas encontrar o no? Lily asintió. Lo estoy. Necesito saberlo, no para castigarla, ni siquiera para perdonarla. Solo para comprender, para verla como una persona real, no solo como el fantasma que me ha perseguido toda la vida. Entonces te ayudaremos a buscar, dijo Sara. Haremos esto juntas. Esa decisión puso en marcha algo que lo cambiaría todo. La búsqueda de su madre biológica llevaría a Lily por un camino inesperado. Respondería viejas preguntas y plantearía otras nuevas. Y la llevaría a ese momento en el escenario del Carnegie Hall donde el pasado y el presente finalmente se encontrarían. Pero por ahora, Lily era solo una joven que aprendía a vivir con el corazón abierto. Aprendía a hacer música no por miedo ni obligación, sino por amor. Aprendía que la mejor interpretación no es la perfecta, sino la verdadera, y estaba descubriendo que la verdad era lo más difícil y hermoso de interpretar. La búsqueda comenzó una fría mañana de marzo. Lily estaba sentada frente a su portátil con Sara a su lado. David preparaba café en la cocina. Todos habían acordado hacer esto juntos para afrontar lo que encontraran juntos. Lily buscó en el buscador, cómo encontrar padres biológicos en Corea del Sur. Aparecieron cientos de resultados. Historias de reencuentros. Historias de decepción, consejos, advertencias, esperanza y desamor. Se enteró de que Corea del Sur contaba con organizaciones que ayudaban a los adolescentes a buscar a sus familias biológicas. Había bases de datos de ADN, registros, trabajadores sociales especializados en estas búsquedas, pero no había garantías. Muchas madres biológicas querían permanecer ocultas. Muchas habían seguido adelante con sus vidas. Algunas habían fallecido. Lily se registró en 3 organizaciones diferentes. Ingresó su fecha de nacimiento, el hospital donde nació, el nombre del orfanato y cualquier detalle que pudiera recordar o encontrar en sus documentos de adopción. Luego esperó. Pasaron semanas, luego un mes, 2 meses, nada. Lily intentó no dejar que la esperanza creciera demasiado. Conocía las estadísticas. La mayoría de las búsquedas terminaban en silencio. Pero también envió su ADN a una base de datos internacional, un servicio que conectaba a los adolescentes con sus familiares biológicos. Escupió en un tubo, lo selló, lo envió por correo y esperó un poco más. Mientras esperaba, ensayó para el Carnegie Hall. Faltaban 9 meses para la actuación. Tocaba su composición todos los días. Cada vez, descubría algo nuevo, alguna emoción que no había notado antes, algún recuerdo enterrado en las notas. También escribía cartas. Cartas a su madre, a quien nunca había conocido. No las enviaba por correo. Simplemente las escribía y las guardaba en un cuaderno. Querida madre, una carta decía, solía estar muy enojada contigo. Pensaba que me dejaste porque no era lo suficientemente buena. Pero ahora estoy aprendiendo que tal vez me dejaste porque me amabas. Tal vez pensaste que tendría más oportunidades sin ti. No sé si es cierto, pero intento creerlo. Intento comprenderlo. Otra carta decía, quiero que sepas que estoy bien. Fui adoptada por buenas personas. Me aman. Me dieron oportunidades que tú no pudiste darme. Ahora toco el piano. Voy a actuar en el Carnegie Hall. Ojalá pudieras estar allí. Ojalá pudieras ver en qué me convertí. Escribir las cartas la ayudó. Eran una forma de procesar sentimientos que no tenían otra salida.
Una forma de hablar con el fantasma que había vivido en su corazón durante 19 años. Luego, a finales de junio, recibió un correo electrónico. Era de la base de datos de ADN. Asunto: posible coincidencia encontrada. A Lily le temblaban las manos al abrirlo. Sara se acercó a ella. Lo leyeron juntas. El correo decía que alguien en la base de datos compartía ADN significativo con ella. No era su padre, sino posiblemente un primo o una tía. Esta persona había registrado su información. Estaba dispuesta a contactarla. Lily hizo clic en el perfil. El nombre era Park Hae, 42 años. Ubicación: Corea del Sur. En la sección de mensajes, decía: busco información sobre la hija de mi hermana. Nació el 15 de diciembre de 1998. La bebé fue abandonada en el hospital. Por favor, contácteme si tiene información. Lily no podía respirar. Esto era real. Alguien la estaba buscando. Alguien que podría conocer a su madre. Respondió de inmediato. Me llamo Lily Chen. Nací el 15 de diciembre de 1998. En Seúl. Me dejaron en el hospital y luego me adoptaron. Creo que podría ser mi tía. Por favor, escríbeme. Envió el mensaje. Luego esperó. Cada hora parecía un día. Cada día parecía un año. 3 días después, recibió una respuesta. Lily, soy G. Tu madre es mi hermana menor. Se llama Park Sud. Te ha buscado durante 19 años. Pensó que nunca te encontraría. Piensa en ti todos los días. Quiere hablar contigo. ¿Estás lista? Lily leyó el mensaje 10 veces. Su madre, Park Soo, ya tenía nombre. Y su madre la había estado buscando todos estos años. No la había olvidado. No había seguido adelante. Lily le respondió: sí, estoy lista. Por favor, dame su información de contacto. 2 días después, Lily tenía una videollamada programada con Park Soo, su madre biológica, la mujer que la abandonó, la mujer que la había moldeado por completo. La noche anterior a la llamada, Lily no podía dormir. Estaba aterrorizada. ¿Qué diría? ¿Qué sentiría? ¿Y si su madre no era lo que ella esperaba? ¿Y si esto empeoraba todo? Sara se sentó con ella. No tienes que hacer esto si no estás lista. Estoy lista, dijo Lily. He estado esperando esto toda mi vida. La llamada estaba programada para las 8 de la mañana, hora de Nueva York, y las 9 de la noche, hora de Seúl. Lily estaba sentada frente a su computadora con Sara y David a ambos lados. Su dedo se posó sobre el botón para unirse a la llamada. Lo pulsó. La pantalla se cargó. Entonces apareció un rostro. Una mujer de cabello oscuro y ojos cansados. Era delgada, mayor de lo que era, pero su rostro le resultaba familiar. Era como ver una versión de sí misma dentro de 30 años. Durante un largo rato, ninguna de las dos habló. Simplemente se miraron fijamente. 2 mujeres unidas por la sangre y separadas por decisión propia, por las circunstancias, por el dolor. Entonces Soo-jin habló en coreano. Una traductora al teléfono repitió sus palabras en inglés. ¿De verdad eres tú, mi bebé? Lily asintió. No podía hablar. Las lágrimas ya caían. Soo-jin también empezó a llorar. Lo siento mucho. Lo siento mucho. Te he pedido perdón todos los días durante 19 años. Te he llevado en mi corazón a cada momento. ¿Por qué? Preguntó finalmente Lily. ¿Por qué me dejaste? Soo-jin respiró temblorosamente. Entonces contó su historia. Tenía 19 años, era soltera y estaba embarazada en Corea del Sur. Era una profunda vergüenza. Su familia la repudió. Su novio la abandonó. No tenía dinero, ni hogar, ni apoyo. Vivió en la calle durante los 2 últimos meses de embarazo. Dio a luz en un hospital público. Las enfermeras fueron amables, pero estaban ocupadas. Sostuvo a su bebé durante 3 horas. Memorizó cada detalle de su rostro.
Sus deditos, su cabello suave, la forma en que emitía pequeños sonidos mientras dormía. Pero Sujin sabía que no podía quedársela. No tenía forma de alimentarla. Ningún lugar donde vivir. En su mente, dejar a la bebé en el hospital le estaba dando una oportunidad. Una oportunidad de tener una familia, comida, seguridad, una vida. Escribí esa nota con el corazón roto. Sujin dijo entre lágrimas, quería escribir más. Quería decirte que te amaba, pero no podía ver a través de mis lágrimas. Así que solo escribí esa línea. Por favor, dale una vida mejor que la que yo puedo. Luego salí del hospital. No miré atrás porque si lo hacía, no habría podido irme. Y pensé que irme era lo más amoroso. Le contó a Lily sobre los años posteriores, cómo consiguió trabajo en una fábrica, cómo ahorró cada centavo, cómo buscó a su hija por todos los canales legales, cómo se registró en agencias de adopción, cómo dio su ADN, cómo rezaba cada noche para que su hija estuviera a salvo, feliz y amada. Quería conservarte, dijo Sujin. Nunca pienses que no te quería. Te deseaba más que a nada, pero quería que vivieras más de lo que quería conservarte. Lily escuchó todo esto. Una parte de ella estaba enojada. ¿Por qué no se esforzaba más? ¿Por qué no encontraba otra manera? Pero otra parte lo entendía. Había aprendido suficiente sobre la pobreza, sobre la vergüenza, sobre las decisiones imposibles. Entendía que a veces el amor se parece a dejar ir. Tuve una buena vida, dijo Lily finalmente. Mis padres, Sara y David, me amaron. Me dieron música. Me dieron un hogar. He luchado. He estado enojada. Pero también he sido bendecida. Sujin sonrió a través de él. Lágrimas. Entonces hice lo correcto. Estás viva. Estás a salvo. Eres amada. Eso es todo lo que quería. Hablaron durante 2 horas con un traductor. Compartieron historias. Lily le contó a Sujin sobre el piano, sobre su crisis nerviosa, sobre cómo aprender a sanar. Sujin le contó a Lily sobre su vida. Finalmente se casó. Tenía otras 2 hijas de las que no sabían nada. Lily Sujin había mantenido en secreto a su primera hija por vergüenza. Pero ahora estoy lista para contárselo. Sujin dijo, quiero que sepan que tienen una hermana. Quiero dejar de esconderme. Antes de que terminara la llamada, Lily respiró hondo y dijo, actuaré en el Carnegie Hall en diciembre. He escrito una pieza musical. Trata sobre ti, sobre nosotros, sobre esta historia. Me gustaría que vinieras si quieres. Sujin abrió mucho los ojos. ¿Quieres que vaya? Sí. Quiero que mis 2 madres estén allí. Sara y tú. Ambas me dieron la vida de diferentes maneras. Ambas merecen ver en qué me he convertido. Sujin se tapó la boca con la mano. Asintió, incapaz de hablar. Cuando terminó la llamada, Lily se recostó en su silla. Se sentía agotada, emocionalmente agotada, pero también más ligera. La pregunta que la había atormentado durante 19 años finalmente tenía respuesta. No la habían abandonado por no ser suficiente. La habían abandonado porque su madre la amaba demasiado como para verla sufrir. No era una respuesta perfecta. No borraba el dolor. Pero era verdad. Y la verdad, incluso la dolorosa verdad, era mejor que las historias que se había contado a sí misma. Durante los meses siguientes, Lily y su gene hablaban con frecuencia. Se enviaban mensajes, fotos, videos. Se conocieron poco a poco, construyendo una relación desde cero. A veces era incómodo. El traductor lo hacía todo más lento. Las diferencias culturales eran grandes, pero lo intentaron. Ambas lo intentaron. Sujene compró un boleto de avión a Nueva York. Llegaría 2 días antes de la actuación en el Carnegie Hall. Lily estaba nerviosa por conocerla en persona, pero también estaba lista. Lista para cerrar el círculo, lista para unir todas las piezas rotas de su historia y ver qué forma formaban al encajar. El pasado estaba alcanzando al presente. Y el piano,
El instrumento que la había salvado y casi destruido, iba a ser el puente que conectara todo, de madre a hija, del dolor a la sanación. Pregunta por respuesta, el Carnegie Hall esperaba. Diciembre llegó rápido. Los árboles de Nueva York estaban desnudos. El aire era frío y cortante. El Carnegie Hall se alzaba en la Séptima Avenida, con su fachada roja y blanca brillando en la noche de invierno. Dentro, 2.800 asientos. Esperaban a ser ocupados. Y en uno de esos asientos, una mujer de Corea del Sur. Se sentaba a observar a la hija que regaló hacía 19 años. Lily no había dormido bien en 3 días, no por nervios por la actuación. Había actuado cientos de veces. Estaba lista, pero Soo-jin llegaba. Hoy, en unas horas, Lily conocería a su pareja biológica cara a cara. Por primera vez desde que tenía 3 días. El plan era encontrarse en el hotel donde se alojaba Soo-jin. Lily, Sara y David irían juntos. Almorzarían. Hablarían. Luego, irían todos juntos al Carnegie Hall. Lily se cambió de ropa 5 veces esa mañana. Nada se sentía bien. Finalmente, Sara entró en su habitación. No importa lo que lleves puesto, dijo Sara con dulzura. No viene a juzgarte. Viene a verte. A tu verdadero yo. Lily eligió un suéter sencillo y unos vaqueros. Se miró en el espejo. Vio los ojos de su madre mirándola. Los ojos de Soo-jin. Los había visto en las videollamadas, pero pronto los vería en persona. El hotel estaba en Midtown. Tomaron un taxi. Lily se sentó entre sus padres, tomándose de la mano. Sara le apretó la izquierda. David le apretó la derecha. No dijeron mucho. ¿Qué más podían decir? Entraron al vestíbulo del hotel. Era elegante. Techos altos, suelos de mármol, gente con traje de negocios pasando con maletines y teléfonos. Y allí, sentada en un sofá cerca de la ventana, estaba una mujer con un abrigo azul oscuro. Llevaba el pelo recogido. Tenía las manos cruzadas sobre el regazo. Miraba hacia la puerta como si hubiera estado esperando una eternidad. Sus miradas se cruzaron. Soo-jin se levantó lentamente. Estaba temblando. Lily lo vio desde el otro lado del vestíbulo. Lily caminó hacia ella. Cada paso parecía imposible, como caminar sobre el agua. A través del tiempo, a través de todos los años que los habían separado, se detuvieron a 1 metro de distancia. Con solo mirarse en persona, el parecido era aún mayor. Los mismos pómulos, misma boca, mismas manos. Hola, dijo Lily en coreano. Había estado practicando. Los ojos de Shin se llenaron de lágrimas. Hola, hija mía. Entonces se acercaron. El abrazo fue vacilante al principio, inseguro. Pero entonces, Soo-jin atrajo a Lily hacia sí y la abrazó como había querido abrazarla durante 19 años, como si intentara compensar cada abrazo perdido, cada cumpleaños, cada rodilla raspada, cada pesadilla, cada momento de alegría. Lily se dejó contemplar. Sintió que algo se abría en su pecho, algo que había estado. Se cerró con fuerza. Lloró en el hombro de su madre biológica. Y Soo-jin lloró también. Ambas liberando años de dolor, anhelo y amor que no tenían a dónde ir hasta ahora. Sara y David observaban a pocos metros de distancia. Sara también lloraba. David la rodeaba con el brazo. No estaban celosos. No tenían miedo. Entendían que el amor se multiplica. No divide. Lily era su hija, pero también era hija de su gene. Ambas cosas podían ser ciertas. Finalmente, Lily y Soo-jin se separaron. Soo-jin sostuvo el rostro de Lily entre sus manos. Estudió cada rasgo como si estuviera memorizando un mapa. Eres tan hermosa, dijo Soo-jin. Tan fuerte. Puedo ver en tus ojos que has sufrido. Pero también puedo ver que has sobrevivido. Estoy muy orgullosa de ti. Se sentaron juntas. Sara y David se unieron a ellas. Un intérprete se sentó con ellas para ayudar con la traducción.
Hablaron durante 2 horas. Almorzaron en el restaurante del hotel. Sujin estaba nerviosa. Apenas probó la comida. No dejaba de mirar a Lily como si fuera a desaparecer. Sujin les contó más sobre su vida, sobre su esposo, sus 2 hijas. Mostró fotos en su teléfono. 2 niñas con sonrisas radiantes. La mitad de Lily. Se veían felices. Ahora saben de ti. Sujin dijo, les conté todo. Quieren conocerte algún día. Les parece maravilloso tener una hermana mayor que toca el piano. Lily miró las fotos. Tenía hermanas, familia, parientes consanguíneos. Se sentía extraño y maravilloso a la vez. Susan le hizo preguntas a Lily sobre su infancia, sus padres, su música. Lily respondió con sinceridad. No ocultó los momentos difíciles, la soledad, la ira, el colapso. Sujin lo escuchó todo con lágrimas en los ojos. Siento mucho que hayas sufrido. Sujin dijo, si pudiera volver atrás y cambiarlo, lo haría. Pero no puedo. Solo puedo decirte que nunca dejé de amarte. Ni por un solo día. Ahora lo sé. Lily dijo, no siempre lo supe, pero ahora lo sé. Sara se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Sujin. Gracias, dijo Sara a través del intérprete. Gracias por darme la vida. Gracias por tomar la decisión más difícil que una madre puede tomar. Gracias a ti, pudimos ser sus padres. Pudimos amarla. Pudimos verla convertirse en esta persona increíble. Sujin apretó la mano de Sara. Gracias por amarla cuando yo no pude. Gracias por darle la vida que quería que tuviera. Las 2 madres se miraron. No eran rivales. Eran compañeras de mujeres que amaban a la misma chica de diferentes maneras, y eso era suficiente. Finalmente, llegó la hora de ir al Carnegie Hall. La función era a las 7. Tenían que llegar temprano. Lily necesitaba prepararse para calentar y respirar. Entre bastidores del Carnegie Hall, Lily estaba frente a un espejo. Llevaba un vestido negro largo, sencillo y elegante. Su cabello estaba recogido. De vuelta. Parecía tranquila, pero por dentro su corazón latía aceleradamente. La señora Rivera vino a verla. ¿Cómo te sientes? Aterrorizada, lista, agradecida, todo a la vez. Bien. Así es como debes sentirte. Esto no es solo una actuación. Esta es tu verdad, tu historia. Tócala como si tu vida dependiera de ello, porque en cierto modo así es. Lily asintió. Entendió. La sala de conciertos se estaba llenando. Había críticos, músicos, estudiantes, desconocidos que habían oído hablar de la joven pianista y su composición original. Los asientos se llenaban fila por fila. En la 4ª fila, 3 personas estaban sentadas juntas. Sara, David y Sujin. Se sentaron con Sujin en el medio. Sara y Sujin hablaron a través del intérprete. Estaban nerviosas por Lily, orgullosas, esperanzadas. Entre bastidores, Lily escuchó el anuncio. Faltaban 5 minutos para el telón. Cerró los ojos. Pensó en todo lo que la había llevado a ese momento. Quedarse en un hospital, crecer en un orfanato, ser adoptada, encontrar el piano, casi perderse a sí misma, aprendiendo a sanar, encontrando a su madre biológica. Todo era parte de la historia. Todo importaba. Caminó hacia la entrada del escenario. Podía oír al público acomodándose. Las luces se atenuaron. El director salió. Aplausos. Levantó las manos. La orquesta estaba lista. Entonces se anunció su nombre. Den la bienvenida a Lily Chen interpretando su composición original. Carta a su madre que nunca conocí. Lily subió al escenario. El foco la iluminó. El piano de cola Steinway esperaba. Caminó hacia él. Hizo una reverencia al público. Luego se sentó. Miró hacia la oscuridad. No podía ver rostros, pero sabía que sus madres estaban allí. Ambas observando, esperando, amando. Puso las manos sobre las teclas. Respiró hondo.
Entonces comenzó a tocar. La pieza comenzó con una sola nota. Sola, buscando. Era un bebé llorando en una habitación vacía. Era una pregunta sin respuesta. Luego se unieron más notas. Vacilantes, inciertas. Esto era la infancia. Esto era la soledad. Esto intentaba encontrar su lugar en el mundo. La música se fue construyendo. Se volvió más rápida, más compleja, más furiosa. Esto era la adolescencia. Esto era el perfeccionismo. Esto era huir del dolor. Las notas chocaban entre sí. Disonantes. Doloroso, hermoso. Entre el público, Sujin se tapó la boca con la mano. Lloraba. Entendió. Escuchó el dolor de su hija en la música y le rompió el corazón. Entonces la música cambió. Se suavizó. Se ralentizó. Este fue el colapso. Esta fue la rendición. Este fue aprender que no se puede huir eternamente. La melodía era simple, vulnerable, cruda. Sara tomó la mano de David. Habían vivido ese momento con Lily. La habían visto desmoronarse y la habían ayudado a recomponerse. La música se recompuso, pero esta vez fue diferente. No era ira. Era determinación, fuerza. Esto era sanación. Esto era elegir vivir. Esto era encontrar un propósito. Las notas eran claras, decididas, esperanzadoras. Luego llegó la sección final. La orquesta se unió. El piano, las cuerdas y los vientos, todos juntos. Esto era reencuentro. Esto era comprensión. Esto era perdón. No el tipo de perdón que dice que todo está bien, pero del tipo que dice, te veo, te entiendo, podemos seguir adelante. La música alcanzó su clímax. Todos los instrumentos tocaron al unísono. Un muro de sonido que lo llenó todo. Fue abrumador. Fue catártico. Era la vida en toda su complejidad. Dolor y alegría. Pérdida y amor. Oscuridad y luz. Todo junto. Todo era cierto. Luego se resolvió. La orquesta se desvaneció. El piano tocó solo de nuevo. Pero esta vez, las notas individuales no eran solitarias. Eran pacíficas, contentas, en reposo. La última nota quedó suspendida en el aire. Luego, silencio durante 3 segundos. Nadie se movió. Nadie respiró. Entonces comenzaron los aplausos. Fueron atronadores. La gente se puso de pie. Los aplausos continuaron. 7 minutos. La gente lloraba, gritaba, aplaudía hasta que les dolían las manos. Lily se levantó del piano. Miró al público. Ahora podía ver. Pudo ver a Sara y David de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos, y junto a ellos, Sujin, también de pie, llorando, con la mano sobre el corazón, murmurando palabras que Lily no podía oír, pero sí entender. Te amo, te amo, te amo. Lily hizo una reverencia. Los aplausos continuaron. El director le hizo un gesto para que volviera a inclinarse. Lo hizo. Entonces ocurrió algo inesperado.